Hola muchachos, no había visto que estaban ahí esperándome y yo ya dije, me dejaron plantados por acá. Pero bueno, ya puse el en vivo ahí en Facebook. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí de manteles largos, festejando el cumpleaños de nuestra querida hermana Denise Lupita, López. es tu cumpleaños. Wow, qué barbaridad. ¿Qué? Hola, buenas ¿17 noches. años? Ya es mayor de edad. Ya, ahora sí ya. Muchas felicidades, Lupita. Muchas gracias. Muchachos, el día de hoy vamos a tener que empezar de inmediato porque el día de mañana me voy a Los Ángeles a traer los zapatos que vamos a estar regalando en enero. Entonces, me cierran o me castigan si ando después de las 10 de la noche. Entonces me voy a apurar y a ver si a las 9 podemos terminar el día de hoy para yo salir corriendo, ¿no? Entonces, a nuestros amigos de Facebook, nada más déjenme echarles un vistazo por aquí. Y les voy a poner el vínculo por si se quieren unir con nosotros, ¿no? Es Iglesia para Todos, vamos a ver. Ok, aquí estamos. Y aquí les voy a poner el... Ay, ay, ay. No, no era ese. Jejeje. Si quieres, dame el control para ayudarte por si alguien se quiere meter. Ok, te lo paso. Ok, ya eres el host. Okay. Pues muchachos, vamos a comenzar esta noche y si te acabas de unir por Facebook, la semana pasada no tuvimos estudio, no porque no hubiera querido, simplemente porque no podía yo estudiar para poder dar este estudio correcto y encima de eso también dar la escuela de parejas, ya el cerebro no me da para más. Entonces les puse un aviso que no podía estar con ustedes la semana pasada, pero estamos aquí de regreso. Para aquellos que ven este estudio en otro día, pues aquí ya estamos esta semana. Seguimos en el capítulo número 6 y sí, definitivamente no vamos a poder terminar el capítulo hoy, pero la próxima semana sí vamos a terminar finalmente Efesios 6. Hoy es un tema muy, muy importante y vamos a estar hablando de la parte de la armadura que es la espada. Y la espada, bueno, ahorita lo voy a explicar. Déjenme orar y vamos a comenzar con el estudio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Ponemos todas las cosas de las cuales vamos a hablar, Señor, sobre tu palabra, sobre cómo emplearla, cómo usarla en nuestras vidas. Y yo te ruego que esto se haga carne en nuestra mente, en nuestro corazón y que la llevamos por obra. En el nombre de Jesús te pido por cada persona que se una, que abra su mente y que abracen tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, eh, nos quedamos, déjenme irme corriendo aquí a mis notas, nos quedamos ay, caray. Ok, en el verso 17 y la última vez, no el jueves pasado, sino hace 2 jueves, hablamos del yelmo de la salvación. Y el versículo 17 de Efesios 6 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y este es el último elemento de la armadura de que vamos a estar platicando, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la sexta pieza de la armadura de Dios que Pablo menciona aquí en Efesios 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la verdad es que Pablo se esforzó mucho en mostrarnos una espada que usaban los soldados romanos para ayudarnos a entender a cómo usar la Biblia
para ganar nuestras batallas. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestras espadas. Pero ¿qué quiere decir que tomemos nuestra espada, no? Porque dice, toma el yelmo y también es lo que dice para la espada. O sea, toma el yelmo y la espada. ¿Y qué quiere decir tomar la espada? Yo no sé si te has dado cuenta que en todo el mundo existen esos personajes que usan las espadas, ¿no? En Inglaterra existe el rey Arturo y todos conocen hasta el nombre de su espada, ¿no? La Excalibur. Y en el Oriente existen otros con sus espadas y los ves a los ninjas con sus espadas y en España ves al Cid y una larga espada. Y en toda Latinoamérica tenemos al zorro, ¿no? Y y su espada. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, Pablo aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que tomar nuestra espada. Y la espada es el único elemento mencionado por Pablo que sirve para atacar. Es un arma no defensiva, no solamente defensiva, sino es un arma ofensiva. O sea, pudiéramos tener el resto de la armadura, pero pues ser un blanco nada más y a lo mejor sí, el daño sería menor, pero somos un blanco porque no tenemos manera de defendernos, ¿no? Recibimos todas las lanzas, recibimos todos los golpes, recibimos de ahí, estamos rebotando de un día para el otro, de un lugar para el otro, pero necesitamos la espada para contraatacar. Y es la particularidad de la espada, de la palabra de Dios, que no solamente sirve para protegernos, sino también sirve como una arma ofensiva. Ahora, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor por esta razón es que recordamos en el caso del rey Arturo el nombre de su espada, ¿no? Pero si te pones a pensar, no recordamos el nombre de su calzado o el resto de su armadura, pero sí de la espada, ¿verdad? Porque nos permite atacar y lograr con nuestras misiones. Ahora, en el tiempo romano, eh, la espada se usaba de una manera muy diestra por los soldados, ¿no? De hecho, la espada romana se conoció como la espada que conquistó al mundo, ¿no? Y esa espada estaba adaptada de un diseño español. Y las espadas españolas, si tú te pones a ver un poquillo de esto, encuentras que la espada es así alargada, pero nada más tiene filo por un lado. Y la particularidad de la espada romana es que fue la primera espada que tenía filo por los dos lados, ¿no? Y que su punta no era completamente puntiaguda, sino era semicónica. Y esto le daba filo también a la punta de la espada. Y esta espada entraba inclusive hasta en las armaduras, ¿no? Por eso la espada que conquistó al mundo. Y de esta espada es la que Pablo nos está hablando. Recuerdan que a lo mejor Pablo, amarrado a un soldado romano, estaba escribiendo esta carta y decía, bueno, pues ustedes se tienen que poner la coraza, sí, y empezó a escribir. Y se tienen que poner, sí, el yelmo, o sea, y los zapatos también. Y entonces ve la espada y dice, y esta espada sí es la palabra de Dios. Ustedes deben de tomar la palabra de Dios, que es otra cita en la Biblia que vamos a ver más adelante, que dice, es como un arma de doble filo, es describiendo esta espada, ¿no? Y esta espada que tiene filo hasta en la punta, en lo chatito de la punta, tiene filo, por eso estaba así chatita, redondita, para poder entrar y penetrar, y dice que penetra hasta lo más profundo, hasta el tuétano de las personas, ¿no? Esa era la espada que Pablo nos estaba describiendo. Ahora, los soldados romanos no tenían solamente esa arma. Iban armados con otras cosas, iban armadas con una daga, o sea, como con un cuchillito, traían una lanza alargada, traían un tipo de dardos con todos lastrados así con plomo. Sin embargo, Pablo no menciona ninguna de esas cosas. Dice, es la espada. La espada la que hace una verdadera diferencia. Es la espada
con sus características que, aunque traigas armadura, penetra hasta el hueso. Y bueno, tenemos que leer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia sobre ella misma. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la palabra de Dios es la fuente de luz que nos ilumina, que nos revela entre lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Nos quita, nos lleva de la ignorancia a la sabiduría. Es una herramienta insuperable y debemos de aprenderla a usar para no tropezar en la oscuridad, ¿no? Ahora, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra cosa que precisamente hace la espada, dice que penetras a lo más profundo, ¿no? Y luego dice que disciernen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La Biblia en nosotros mismos nos muestra cuáles son nuestras verdaderas intenciones. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué queremos hacer lo que queremos hacer? Discierne nuestros pensamientos, los descifra, nos los muestra y dice, a ver, momento, ¿no? Entonces, esta espada es un arma ofensiva, pero no solamente es ofensiva, vamos a decir, con el diablo, ¿no? Sino también con nosotros mismos. Discierne nuestros pensamientos, discierne nuestras intenciones. Ahora, como decía hace rato, ¿no? A diferencia de todo el resto de la armadura, del escudo, que inclusive también se usaba para empujar, si recuerdan, del yelmo, de la coraza, del cinto y de los zapatos, la espada está específicamente diseñada para cumplir la función ofensiva. Ofensiva. Rara vez alguien sacaba la espada para cubrirse un dardo. O sea, su diseño es completamente ofensivo. Es una protección invaluable, pero es para contraatacar, es para avanzar, no es para estar retrocediendo, recibiendo los golpes, es para avanzar, para atacar. La Biblia, por ejemplo, nos menciona cómo Jesucristo usó la palabra de Dios. Y Jesucristo usó la palabra de Dios de 1000 maneras. Pero una de las formas en las que usamos la palabra de Dios está escrita en la Biblia por las acciones de Jesucristo a la hora de sufrir una batalla espiritual, cómo Él desenfundó la espalda y se defendió. Y ustedes pueden encontrar esta cita en Mateo 4, como del 4 al 10. Y les quiero leer los versos, ¿no? Y eso se trata de la tentación de Jesús. Jesús va al desierto a orar y ayunar, y entonces ahí el diablo, ya cuando está ya por el 40 días, se le presenta, y se le presenta para tentarlo, ¿no? Para sacarlo de su tiempo espiritual y de retiro espiritual. Y déjenme leerles. Y Satanás llega y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, aquí está, ¿no? Saca la espada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, se lo llevó al punto más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Tú creías que el diablo no conoce la Biblia? Se la sabe de memoria. Y aquí se la repite a Jesús, ¿no? Oye, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Te fijas? Repitiendo la palabra de Dios. Que por cierto, esta es una escritura que me llama mucho la atención porque dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Yo no sé si alguna vez te has dado un golpecito en un dedito del pie
A eso se refiere, ¿no? Que no te andes golpeando los dedos de los pies. Y luego en el verso 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Ahora, aquí hay tres cosas que suceden. Jesús está siendo tentado. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todas las cosas como cualquier otro humano. Y Jesús nos muestra cómo resistir la tentación. Y no nos dice que la tentación se resiste, ay, aguantándome, aguantando. No, 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 no. Dice que sacas tu arma ofensiva. Y Jesús lo hace. Jesús, cada vez que el diablo vino, saca su arma y le dice, escrito está. Le habla con la palabra de Dios. Y, por ejemplo, el comer representa aquí todo tipo de placer, ¿no? Yo sé que solamente se le ofreció comida a Jesús, pero representa todo tipo de placer. Y nosotros somos siempre tentados con placeres de la vida, y puede ser placeres físicos, placeres mentales, puede ser pornografía, puede ser drogas, puede ser un todo tipo de placer. Entonces, Jesús contesta con la palabra de Dios ante la tentación del placer. Después lo lleva al punto más alto del templo y se avienta un clavado y los ángeles se van a rescatar y uy, va a ser una cosa fabulosa. Y eso representa la fama, ¿verdad? Nosotros vamos a ser siempre tentados por placeres, por fama. Y también la última tentación que lo lleva y le dice los reinos de este mundo. Le dice, le ofrece los reinos de este mundo que representa el poder y el dinero. Y las tentaciones en la vida, si te fijas, son las mismas exactamente hasta el día de hoy. Los placeres, la fama, el poder, el dinero, todos los pecados son en estas áreas, en el placer, en la fama, en el poder y en el dinero. Ahora, fíjate cómo Jesús contesta a cada una de ellas, ¿no? Y si regresamos a nuestros versos, así, le dice, porque escrito está, y escrito está, y escrito está. Nosotros nos tenemos que poder defender con la palabra de Dios ante todas las tentaciones. Y para que lo podamos hacer, es necesario que conozcamos qué es lo que está escrito. Si no conoces lo que está escrito, pues no puedes decir, escrito está, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia nos dice, toma la espada, ¿exactamente a qué se refiere? Bueno, se refiere expresamente a Vida, ¿pudieras mutar tu micrófono? Porque se mete el ruido por tu teléfono, Vida. Por favor. No te puedo mutar yo. Súper, gracias. Y decía, ¿no? Que no podemos tomar la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios. Necesitamos conocer su palabra. Es por eso que es tan importante estudios como el día de hoy, que aprendemos qué dice su palabra, pero no basta solamente con ir a un grupo de estudio, desglosar la palabra y llevárnoslas a la casa y almacenarlas ahí en un cajón. Necesitamos hacer la palabra de Dios nuestra. Y cuando la palabra de Dios dice que nos pongamos toda la armadura, es que tiene que ser una parte integral de nuestra vida. La Biblia dice en Colosenses 3:16, que yo creo que es un verso muy, muy bueno, que deberíamos todos de aprendernos de memoria. Dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas. Esa es en la versión NBI. Yo me la sé en memoria en la versión Reina Valera, que dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones, enseñándoles y exhortándoles unos a otros con salmos y cánticos espirituales. Y eso es lo que debe de hacer la palabra en nosotros. Pero para que esto suceda, tiene que habitar
en nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer que la palabra de Cristo habite en nosotros? Dos maneras. Nada más digo estas dos en este momento, porque yo quisiera hablar de 5, pero tengo que sacar mi diario ahí. Pero dos maneras ahorita. Número 1, la lees. Y número 2, la memorizas. La memorizas. Si tú quieres que la palabra de Cristo habite en ti, pues la tienes que memorizar. La tienes que llevar donde quiera que vayas en tu mente. ¿Y qué va a pasar con la palabra de Cristo? Bueno, la palabra de Cristo que almacenas en tu mente, ella te va a ayudar a tomar decisiones, va a traer convicción a tu vida y va a venir a tu mente en el momento que la necesitas. Pero necesitas que la palabra de Cristo more en abundancia en tus corazones. Otro verso que te quiero recomendar es el Salmo 119, 18. Y el Salmo 119, 18 es mi oración. Cada vez que voy a estudiar la palabra, esta es mi oración. Y dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Imagínate, si oramos esto delante de Dios y les digo, Señor, ahorita que voy a abrir tu palabra, a poner a estudiar, a leer, a repasar. Te pido que me abra los ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Este es el Salmo 119, 18. Hay otro pasaje que es el Salmo 119, 11. Y el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos. Y dice específicamente para qué. Dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres blindar tu vida sobre el pecado? Necesitas la palabra de Dios dentro de ti. Porque si la palabra de Dios no está dentro de ti, no está habitando en ti, no sirve como una herramienta, como una arma ofensiva contra tu misma persona. No te está diciendo, oye, esta cosa no, esta cosa sí. No te está alumbrando porque no está habitando en ti, porque no es parte de ti. Por eso el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Les decía que iba a abrir mi diario. Tengo un diario aquí. Yo les recomiendo que ustedes tengan algo así y vayan escribiendo. Es la manera que yo almaceno las cosas de parte de Dios y luego me acuerdo y las puedo estudiar aquí. Y esto es lo que dibujo una manita o lo que sea, ¿no? Aquí van a ver una bola de cosas, de notas y ahí las voy rellenando y después hasta predico de esto, ¿no? Pero segunda de Timoteo 3:16 nos dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla, para mostrarles cómo deben de vivir. ¡Wow! Esa es la palabra de Dios. Por eso es un arma ofensiva. Nos ayuda a enseñar a la gente, para ayudar a la gente, a corregirla y para mostrarle cómo deben de vivir. Eso es lo que la palabra de Dios para nosotros. Nos enseña, nos ayuda, nos corrige y nos muestra cómo vivir. Ahora, yo te decía, ¿no? Aquí tengo una nota en Filipenses 2:15 y 16, dice, aférrate a la palabra de vida. Aférrate a la palabra de vida. ¿Cómo nos podemos aferrar a la palabra de vida? Bueno, aquí yo dibujé una manita y son así. Estas cosas representan cómo nos podemos aferrar a la palabra de vida. Número 1, la escuchas. Ahorita la estás escuchando. Y posiblemente, si eres como yo, de repente pones ahí en tu computadora la palabra de Dios y la escuchas. Yo aprendo mucho por estar escuchando. Entonces la escuchas. Pero no te quedas con eso nada más. Después la lees, la estás repasando. Después la estudias, no te quedas nada más con las dudas, ¿no? Te vas a un diccionario bíblico, hasta ya todos están ahí en internet para resolver tus preguntas, ¿no? Número 4, importante, la memorizas, la memorizas. Y número 5, la meditas, ¿sí? La escuchas, la lees, la estudias, la memorizas y la meditas.
Y entonces, una vez que tienes estas cosas, puedes tener un agarre fuerte de la palabra de Dios. Recuerda, Filipenses 2:15, aférrate a la palabra de vida. Ahora, ¿qué quiere decir que te aferras a la palabra de Dios? La traducción es que la practicas, ¿sí? Santiago, aquí tenía la cita, Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Eso es aferrarte a la palabra de Dios. Cuando la llevas a la práctica, entonces, la escuchas, la lees, la estudias, la memorizas, la meditas y entonces tienes un agarre. Ahora, ¿qué pasa si no tienes una de estas 5 cosas? Digamos que no tienes la parte donde la meditas, que es estar reflexionando en ella, meditar. ¿Cómo la puedo poner en obra en mi vida? Bueno, tu agarre va a ser así nada más con los 4 deditos. Y no es tan fuerte como cuando tienes este dedo, que es el que nos hace distintos a los chimpancés, ¿no? O sea, tenemos este dedo que nos da el agarre. Ahora, si no la escucho, si no la leo o si no la estudio, pues mi agarre es menor. Tú quieres tener un agarre total en la palabra de Dios, escúchala, léela, estúdiala, memorízala y medítala. Y ese no es el orden, ¿verdad? Quizá el orden sería escucharla, leerla, meditarla, estudiarla y memorizarla. A lo mejor me equivoqué ahí en el orden. Pero hay una parte en la escritura que me gusta mucho, la encontramos en Mateo 7:24 al 27, y es una cita que desde niño la he repasado. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y aquí está hablando de la palabra de Dios. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Si tú fundas tu vida sobre la palabra de Dios, mira, va a venir de todo y no va a destruir tu vida. Y el principio de este capítulo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza la encontramos en la palabra de Dios. Y mira, fíjate cómo aquí dice varias cosas, ¿no? Cayeron las lluvias, eso quiere decir que está cayendo sobre nuestras cabezas. Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron esa casa, ¿no? Número 1, está hablando de nuestra mente. Número 2, está hablando de los vientos, la presión que viene sobre nuestras vidas. Y entonces, ¿sabes qué? Tu cabeza va a ser atacada con toda esta cultura y con todo lo que está pasando en el mundo, pero si tu vida está fija, está construida sobre la roca, sobre la palabra de Dios, o sea, no importa los ataques que sufras en tu mente, vas a permanecer firme. La otra cosa es que decía que soplaron los vientos y estos vientos son estos ataques que vienen sobre nuestras vidas, cualquiera de las cosas que tú pudieras decir, ¿no? Pueden ser tentaciones, pueden ser tribulaciones. Y dice, si estás fundado en la palabra de Dios, no te vas a caer, no te va a pasar nada. Y luego dice, sin embargo, si no, va a venir los vientos y te va a llevar de corbata. Va a venir las lluvias y te van a destruir. Necesitamos estar fundados en la palabra de Dios. Hay uno de mis versos preferidos que me los he aprendido en memoria. Está en Josué 1:9 y dice, eh, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él,
para que hagas y guardes conforme a todo lo que está en el escrito, y todo te saldrá bien. Y hay algunas cosas en este verso que son muy importantes. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué son las cosas que no se apartan de tu boca? Ponte a reflexionar por un momento. Las cosas que no se apartan de tu boca son las cosas que te emocionan, son las cosas que te entusiasman, son las cosas que producen alegría en tu vida. Y dice este verso que nunca se debe apartar de nuestra boca este libro de la ley. Este libro de la ley tiene que producir pasión en nosotros, tiene que producir satisfacción, alegría, gozo. Estamos intensamente enamorados de él. No podemos dejar de hablar de cómo produce fruto en nuestras vidas, cómo vemos que sus palabras funcionan en la vida real. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y luego dice, sino que vas a meditar en ella de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios. No, por eso yo les digo a todos ustedes que me conocen, a mí no me importa que leas la Biblia en un año, ni me importa si la lees en 3 o en 10. Lo que me importa es que lo leas y lo que leas lo puedas practicar. Pero para poder hacer esto, pues empieza a leer la Biblia y donde te llama la atención algo, donde hay un verso ahí donde dijiste, aquí Dios me está hablando, te paras y meditas en él y dices, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Qué quiere decir para mí el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y meditas en él, meditas en él. Ahora, ¿cómo le haces para meditar en algo de día y de noche? De día y de noche. Pues después de considerar cómo lo aplicas a tu vida, memorizas la palabra de Dios. Aquellas personas que han estado en un discipulado conmigo sobre algunas áreas en su vida, te pueden decir que a donde yo los llevo es a confrontarse con la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, lo primero que hacen en su día, lo último que hacen en su día, y a memorizar la palabra de Dios, porque yo puedo darles 1000 consejos y puedo darles 1000 técnicas para salir de situaciones de conflicto, de pecado o de cualquier circunstancia, pero yo no puedo obrar en su interior. Es solamente Dios a través de su palabra que puede obrar en el interior del hombre. Y es por eso que yo les digo, tienes que meditar y memorizar. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas. No para que guardes únicamente. La Biblia no es un libro de prohibiciones. La Biblia es un instructivo de cómo hacer la vida. Este es el tipo de arma que Dios ha puesto en tu vida. El no andar desatinando, el dar en el blanco. Eso es la palabra de Dios. Te enseña a hacer la vida. Y mucho he hablado de esto, de qué tipo de cosas te enseña a hacer. Te enseña a hacer un matrimonio sólido. Acabamos de tener la semana pasada una escuela de parejas y mira, las personas que fueron te pueden decir que lo único que yo hablé fue la Biblia. No dije otra cosa. Yo no di mi opinión ni mi punto de vista. ¿Qué dice la Biblia? Y eso dijimos. Porque la Biblia nos puede enseñar a ser mejores matrimonios. La Biblia nos puede enseñar a ser mejores padres, mejores empleados, mejores patrones, mejores. Porque la Biblia fue un libro que fue escrito, inspirado por Dios para que hiciéramos la vida. Y por supuesto, para que no nos equivocáramos, para que no hiciéramos una bola de cosas que solamente nos hacen daño. Entonces, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está en el escrito. Y entonces, todas las cosas te van a salir bien. De hecho, quiero ver si no la ando regando. Déjenme ir corriendo a la cita a ver si no olvidé algo. Porque sí se me da que se me oxida el cerebro a mis 54 años. Y dice, mira que, no, pues ya ves, para empezar no era Josué 1:9, era Josué 1:8 de seguro, ¿verdad? Así es. Dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes? Esa es la palabra de Dios.
la palabra de Dios hace que tu vida entera, todas las cosas en tu vida, salgan adelante, salgan para bien. Y pudiera hablar del bien, ¿verdad? Pero ya hemos hablado mucho de eso, que Dios hace que todas las cosas se hagan para nuestro bien. Pero hay que leer el siguiente verso, que qué quiere decir el bien. Y el bien es que el carácter de Cristo se ha establecido en nuestras vidas. Entonces, sí creo que la palabra dice que todo nos va a salir bien, pero principalmente creo que nos va a salir la construcción del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y bueno, yo pudiera hablar muchísimo acerca de la palabra de Dios, pero lo único que yo quería mencionar aquí es que la palabra de Dios es esta arma ofensiva por medio de la cual nosotros podemos, por ejemplo, llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Digamos que yo soy una persona que constantemente estoy siendo atacado por pensamientos de depresión. Dice la Biblia que llevemos todo pensamiento cautivo ante el Señor Jesucristo. ¿Cómo llevo ese pensamiento cautivo? Bueno, una de las cosas que hago es que busco qué dice la palabra. Busco qué dice la palabra sobre este asunto de depresión, de suicidio, de quererme hacer daño y todo esto. Y entonces llevo el pensamiento cautivo diciendo, la palabra de Dios dice esto, 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 y esto, y esto, y aquello. Exactamente como Jesucristo lo hizo. Si estoy teniendo pensamientos de alguna tentación, pues es de la misma manera. Llevo estos pensamientos cautivos a la palabra de Dios. Y llevarlos cautivos a la palabra de Dios es diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Cristo? Ahora, quiero recordarte una cosa. Dice la Biblia que nuestro corazón no se llena de lo que escuchas, se llena de lo que hablas. Y yo no soy una persona que me ando con que la confesión y que el poder de la confesión. Porque yo no creo en el poder de la confesión, creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en el poder de Dios y creo en el poder de su palabra. Porque si él no quería decir algo, ¿por qué lo dejó por escrito? Él dejó por escrito todo lo que él quería que supiéramos. Y en su palabra sí hay poder. En su palabra sí hay autoridad. Y es su palabra la que tenemos que comer, que consumir, que tener en nuestro interior para verdaderamente darle ese, pues no quiero usar esta palabra, pero esa energía a nuestra vida. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice la palabra que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu que habita en nosotros. Pero ¿sabes qué? Aquí está la cosa. Dios no se forza en nosotros. Él tiene todo este poder gigantesco que habita en ti y habita en mí. Y todo esto no puede ser evidente, no se puede llevar a cabo. ¿Pero por qué? Porque Dios no se forza en nadie. El Señor va a actuar de acuerdo a lo que tú le permitas hacer en tu vida. Porque Él te dio un libre albedrío. Y es por medio de ese libre albedrío que tú tomas decisiones, determinaciones para actuar conforme Dios quiere. Pero ¿cómo vas a actuar conforme Dios quiere si no sabes cómo Dios quiere que actúes? La única manera es metiéndonos a la palabra de Cristo. Pero, ¿sabes? Yo quisiera que te imaginaras esto. De hecho, hay un pasaje bíblico que lo puedo usar solamente como una ilustración, porque no es exactamente lo que este pasaje quería decir. Pero una vez un profeta que quería obedecer, ¿no? Y le dice, el Señor le dice, a ver, pues métete al río. Y él mete los pies y le dice Dios, no, métete más. Y se mete hasta las rodillas, ¿no? Y dice, no, más. Y se mete hasta la cintura. Y Dios dice, no, métete más. Y se mete hasta los hombros y no, más. Y hasta que se mete a no poder tocar el fondo. Y Dios quiere que tú y yo estemos inmersos en su palabra. Yo no sé, si tú tuvieras una experiencia, y es algo de imaginación, ¿no?
que todos los días se apareciera Jesús ahí en una de tus cámaras en tu casa a las 6 de la mañana y sabías que Jesús iba a estar ahí, ¿a poco no te levantarías a las 6 de la mañana a platicar con él? Pues es mismo Dios Jesucristo que se empeñó en que tuviéramos sus pensamientos, en que tuviéramos sus promesas, en que tuviéramos de su poder en nosotros, que nos dejó su palabra por escrito. Este es el regalo de la Biblia para nosotros. Dios quiere hablarnos y nos ha dejado por escrito todo lo que nos quiere decir. Y pareciera que a nosotros no nos interesa. Y dice la palabra que tomemos toda la armadura del cristiano. Y bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí porque quiero abrir un momento nada más a comentarios. Como les dije, me tengo que ir un poquito temprano el día de hoy, pero quise hablar sobre eso. De hecho, en los grupos pequeños de Iglesia para Todos hay un estudio que se llama 40 días en la palabra, que tan pronto y esté disponible les voy a recomendar que lo lleven a cabo. Nosotros lo hicimos hace algunos 8 años y impresionante para nuestras vidas. Y bueno, muchachos, aquí en Zoom, déjenme darle un vistazo primero acá rápidamente a Facebook. Yo no sé quién se unió con nosotros, pero déjenme echar un vistazo a ver si hay algún comentario que atender. Selene, te mandamos un abrazo, nos da mucho gusto verte. Leti, buenas noches, bendiciones también para ti. Josué, qué bueno que nos viste esta noche. Oramos por ti constantemente y por tu vida. Mónica, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Aquí Leti me corrigió si andaba mal con el verso, era el 8, no el 9. Nada más que no veía tu mensaje, si no hubiera corregido de inmediato. Bueno, ok, muchachos, ¿algún comentario? Ahora les toca a ustedes hablar y posiblemente a mí nada más contestar. A ver, los muchachos, ¿qué opinen los muchachos? Pues para mí ustedes son unos chamaquitos. Ahí están los muchachos. Adelante, muchachos. Ahí está. No, es que le está diciendo a Miguel que esta plática anteriormente, bueno, obviamente, vivo contigo, bueno, me refiero, ya me casé, bueno, el punto es que ya lo he escuchado anteriormente y siempre me encanta porque es una ilustración muy básica de cómo sostener la Biblia y si no tenemos los 5 dedos bien arraigados, con uno es más fácil como caer, entonces esta ilustración a mí me encanta y lo que está hablando ahorita conmigo, que está muy, muy padre y hasta la fecha lo tengo conmigo, entonces me siento que es algo muy útil. Entonces, gracias, Pau. Todo bien. Bueno, pues si no la apuntaron, ahí dibujen su manita y ya saben, ¿no? ¿Qué era? Escuchar. Yo tengo el orden volteado en mi... ¿Yo cómo lo ordené? Leer, estudiar, memorizar y meditar. Y practicarla, ¿no? Porque, pues, ¿de qué sirve tenerla? No sé. Exactamente. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Algo que ustedes quisieran añadir? Sí, yo tengo un comentario que ahorita se me, así como que me clarificó, ¿no? Cuando dijiste que Jesús fue tentado y cuando dices que la palabra es como ofensiva a la vez y defensiva o para defenderte. Y se me hizo muy padre esa ilustración que hiciste, ¿no? De cómo es ofensiva y defensiva a la vez, porque el yelmo te protege, que es la palabra, ¿no? También te protege, pues, también mencionaste tus pensamientos, si tienes algún pensamiento destructivo o tentaciones. Y precisamente hace unos días a mí me pasó, ¿no? Que traía cosas locas en mi cabeza
Y me agarré meditando en la palabra y me pude así como tranquilizar. Y me ayudó mucho y me identifiqué mucho con lo que tú dijiste de que es ofensiva y defensiva a la vez. Así es. Gracias. Sí, el yelmo de la salvación, ¿no? Que es por medio de la salvación de Cristo, por ejemplo, que no tenemos ninguna condenación y que el diablo va a venir y va a atacar nuestra salvación y va a decir, no, no, eres una porquería, eres una cochinada, ¿cómo puedes hablar cuando dices, hey, entonces Jesucristo murió en la cruz por mí? ¿Estabas aquí también? Sí, ahí estaba contigo. ¿Alguien más, muchachos, que quiera mencionar algo? Bueno, pues les quiero enviar un saludo a nuestros amigos que entienden el lenguaje mexicano de señas. Yo lo único que sé decir es hola, es todo. Bueno, mentira, o muy mentiroso, pero creo que es cómo estás y es todo lo que sé decir. Por talegón no he aprendido a decir más de eso, pero les mando un gran abrazo. Siempre es un placer tener a Lupita con nosotros interpretando y pudiendo comunicar la palabra de Dios en este lenguaje, ¿no? Y me encanta porque algunos hemos sido dotados con algunos lenguajes, no sé, posiblemente aquellos que son empresarios hablan el lenguaje de empresas, ¿no? Los que son mamás hablan el lenguaje de mamás de bebés, pero me encanta saber que, por ejemplo, Lupita ha sido dotada con un lenguaje y ese es un lenguaje de señas por el medio del cual podemos aprender y comunicar la palabra de Cristo a las personas que pues no nos escuchan, ¿no? Entonces, feliz de tener a Lupita y feliz de tener a aquellos que entienden este mensaje por medio de su participación. Lo aprecio muchísimo. Pues, muchachos, quiero terminar el día de hoy, como les comenté, un poquito más temprano de la cuenta, porque tengo que ir a San Diego a llevar la camioneta que me voy a llevar mañana a, a Los Ángeles para recoger los zapatos que vamos a entregar en 10 de enero, ¿verdad? Ángel, ¿pudieras hacer una oración para despedirnos, por favor? Es el 9, ¿no? ¿Es 9 sábado? es Creo que sí. sábado, ¿qué no era sábado 10? A ver, ahorita te digo. Es el sábado 9. 9, ok, pues no era domingo, era sábado. Que a lo mejor lo vamos a tener que hacer sábado y domingo, ¿no? Porque la pandemia aún no se acaba y hay que ver a la gente por cita. Sí. Gracias, Señor, te damos por este estudio, Señor. Gracias por enseñarnos de una manera tan sutil, tan práctica y tan amorosa, ya que en versículos pasados nos trataste muy bien. Y te damos gracias por nuestro pastor, por su familia, que lo lleves a donde tenga que ir él y regrese con bien. Gracias por todos nuestros amigos que se conectaron vía Facebook. Bendícelos, protégelos, Padre, y que sigan conectándose para poder aprender más de tu palabra, que es el único camino que nos llevará a sentir esa paz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy buenas noches, muchachos. Nos estamos viendo. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Nos vemos el domingo. Bueno, aquellos que pueden hacer ejercicio a las 6 de la tarde el sábado con César y Omar y el domingo a las 10:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lupita. Felicidades.